Hola y bienvenidos a otro episodio de Calle Nuevo Profe. Hola, Walter. Hace frío. Me estoy congelando. Por eso llevo una chaqueta. Pero es una chaqueta de Clash of Minds. Pensé que lo hacías por publicidad. No, es porque hace frío. Estamos viviendo en una zona donde cualquier cosa por debajo de 25 grados es congelante. Requiere una chaqueta. Está muy por debajo de 25. Probablemente esté congelando como 24 grados centígrados o algo así. Sí, solo recuerdo decirle a la gente que es Celsius. Celsius, sí, pero hace frío. Los suecos se reirán de nosotros, pero no me importa, hace frío. Sí, Andrew definitivamente estará sentado y riéndose. ¿Qué? Si tenemos 25, es una ola de calor. En Inglaterra están en el hospital y yo me estoy congelando. Sí, bueno, estaba bromeando cuando hablé con Henry y le dije que como íbamos a Asi, primero teníamos que ir a Halden, luego es invierno y luego tenemos que empacar para el verano en Arizona. Así que los dos creo que son bastante opuestos. Muy opuestos, sí. Muy bien, Martin. Nuestro telón de fondo. Creo que Henry se superó a sí mismo aquí. Así que este es el movimiento del destino, el gran movimiento adventista. Y a los dos lados tienes todas las iglesias, la iglesia libre, la iglesia católica, la iglesia bautista, tienen una mezquita y tienes Hollywood. Están mostrando una película allí, Martín. La esperanza. La esperanza espera, ahora en cartelera. Y Hollywood, o es Hollywood, o es Madera Santa. Sí, todo lo anterior. Muy bien, y luego tienes a los testigos de Jehová, el ejército de salvación, la iglesia de Dios, los luteranos. En otras palabras, todos los sistemas religiosos y todas las denominaciones con todos sus credos, saliendo de ellas, pueblo mío, y uniéndonos a un gran movimiento que va hacia la ciudad celestial. Y sabemos que la gente estará un poco perturbada o muy perturbada cuando decimos cosas como esta. Pero vamos a ser un poco directos y decirlas de todos modos, ¿verdad? Así es, creo que tenemos que ponerlo claro ahí porque lo decimos también. Sí. Y la gente puede juzgar por sí misma entonces. Ambos tuvimos que hacer eso antes en nuestras vidas y por eso estamos sentados aquí. Como cualquier cosa en la viña de Dios, nada es fácil. Este movimiento no comenzó con euforia, comenzó con dolor. Los discípulos tuvieron un tiempo difícil. Oh sí, eso seguro. Y la iglesia tuvo un tiempo difícil a lo largo de los siglos. Entonces, ¿por qué no debería ser este también un tiempo difícil, verdad? Y no debemos olvidar que hay un adversario. Nos damos cuenta de eso. No sé si la gente puede llegar a la conclusión o no sé si la gente se da cuenta tanto, pero estoy seguro de que también saben que no es un camino de rosas todos los días. No, va a ser un camino difícil. Así que comencemos con una palabra de oración. Sí, hagámoslo. Padre Celestial, muchas gracias porque podemos profundizar en estas maravillosas verdades para descubrir lo que has puesto ahí para mostrarnos el camino. Así que por favor ayúdanos en esta discusión en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes, Martín, que las sectas modernas normalmente comienzan con algún líder carismático, verdad? Sí. La iglesia de Dios nunca comenzó con algún líder carismático. Y cuando el mensaje fue anunciado al principio, eran ángeles informando a un grupo de simples pastores sentados en un campo o en algún lugar. Sí, y las personas en cuestión eran personas como María, una joven adolescente probablemente, totalmente fuera de lugar, con esta gran comisión que se le impuso, no de una casa real. Luego un hombre que no era exactamente la persona más rica del planeta, pero era maduro y tenía un poco de estabilidad. José y cómo se conocieron. Y los discípulos eran jóvenes.
e inexpertos y fervorosos, y venían de todos los ámbitos de la vida, ya fueran recaudadores de impuestos o pescadores, o simplemente celotes y alborotadores e hijos del trueno. Una multitud realmente interesante, ¿verdad? Sí. Así que no había una especie de líder de culto carismático que estuviera involucrado. Entonces, este movimiento del destino, este movimiento adventista, es un movimiento que llegará al reino. Así que veamos qué implica y tendrá oposición. Definitivamente. Porque ¿acaso la iglesia de Dios alguna vez no la ha tenido? Exacto. Así que tratemos de ponerlo en perspectiva, particularmente en estos días donde este movimiento está siendo atacado fuertemente y pronto estará bajo un ataque aún mayor. Entonces, Martín, si vamos a Apocalipsis 1, entonces tenemos una introducción a las 7 iglesias. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿No es esa la bendita esperanza? Sí, la esperanza del advenimiento. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces tienes la lista de las iglesias y hay otras partes en el Apocalipsis donde se habla de la progresión a través del tiempo en cuanto a lo que sucederá de aquel que era, que es Cristo y aquel que ha de venir. Y la primera iglesia, Éfeso, es la que salió a predicar el evangelio al mundo, que el Mesías era Jesucristo y que la salvación estaba en él. Y en un paralelismo se la describe como un caballo blanco que lleva el manto de justicia, llevando el mensaje de salvación al mundo. ¿Eso provocó persecución? Oh, sí, mucha. Así que el siguiente periodo en la historia de la iglesia fue Esmirna. El dulce aroma del sufrimiento y la persecución comparado en paralelo con el caballo rojo que simboliza la sangre de los santos y los mártires y cómo fueron perseguidos por su fe. Y luego tienes una era de compromiso, Pérgamo. Es interesante, Pérgamo, que era la sede del sacerdocio babilónico. Y la Biblia nos dice que Babilonia será el gran adversario en el tiempo del fin contra el pueblo de Dios. Se está preparando para enfrentarse a ellos. Así que aquí tienes este tiempo de compromiso donde el sacerdocio babilónico se disfraza del pueblo de Dios. Y la Biblia lo llama un caballo negro. Eso significa que lo blanco se ha vuelto negro. La luz se ha ido, es la oscuridad que viene sobre el mundo. Y eso llevó a la iglesia de la Edad Media, que todos llaman la Edad Oscura, excepto algunos fanáticos religiosos que la llaman la Edad de Oro. Y la Biblia lo llama un caballo pálido. Está muerto. El evangelio ha sido asesinado. Ahora, Martín, esto es lo que sucede en el mundo. Pero al mismo tiempo, Dios mantiene viva la mecha o la mecha humeante en algún otro lugar mientras toda esta apostasía continúa. Y entonces tiene que venir un avivamiento. Entonces tienes la iglesia de Sardis, que es posterior a la iglesia de la Edad Media, que estaba gobernada por el catolicismo. Y ese es el tiempo de renovación, esa es la reforma. Pero si lees la carta Sardis, dice, no he encontrado tu obra completa. Dejaste un par de cosas afuera. Todavía estás conectado a Babilonia y al pensamiento babilónico. Así que despierta. Muy bien, pero hay algunos de ustedes en Sardis que caminarán de blanco.
aquellos que fueron martirizados por tratar de aclarar las cosas y aquellos que sufrieron como consecuencia. Y luego está un movimiento que no tiene reproche. Filadelfia, la iglesia, eso significa amor fraternal, ¿verdad? Ahora, amor fraternal, ¿a quién incorpora eso? ¿A quién incluye? A todos. Oh, está bien. Y por supuesto fueron bien aceptados y abrazados y mimados y besados, ¿verdad? No, lo siento, no. Bueno, definitivamente no fueron tratados muy bien. Así que no fueron aceptados, al igual que la iglesia de Éfeso terminó en una iglesia de sangre. Muy bien, y luego tienes el movimiento final que se llama tibio, la Odisea. Así que esa es la progresión. Mi pregunta aquí es, ¿qué viene después de la Odisea? Nada. ¿Nada? No, ninguna iglesia. ¿Quieres decirme, Martin, que aquí es donde termina? Esto termina en el reino. Termina. Aquellos que vivieron en el tiempo de Éfeso no están viviendo ahora, están durmiendo. Lo mismo que Esmirna, lo mismo que Pérgamo, lo mismo que Tiatira, lo mismo que Sardis, lo mismo que Filadelfia. Estos son los que están pasando al reino, nada después. De ese es de donde vendrá una expulsión. Muy bien, entonces de todos estos hay una salida. Mientras que de este último hay una expulsión. Eso es un cambio de tácticas, ¿verdad? Bien, eso es solo un trasfondo básico para nuestra pequeña discusión aquí. Entonces, cuando terminaron las edades oscuras, tuvo que haber una renovación. Pero durante las edades oscuras, ¿quién mantuvo la llama encendida? Sí, los valdenses. Gente como los valdenses, tal vez partes de la iglesia celta, movimientos en África, como en Etiopía. Había remanentes aquí y allá que estaban dispersos. Y finalmente lo que los destruyó fue la guerra, derramamiento de sangre, martirio. Y los valdenses finalmente dijeron, está bien, nos uniremos a la reforma porque parecen estar trabajando en la dirección correcta y tienen un poco más de poder detrás de ellos y algunos reyes y reinas, algo de realeza que los está protegiendo. Así que tal vez nos uniremos a ellos. Y tal vez nuestras doctrinas distintivas como el sábado y demás, tal vez eso no sea tan importante mientras tengamos paz ahora. Desafortunadamente sí. Bien, y durante la Reforma, los primeros heraldos fueron Wycliffe, Juan Hus. En realidad debería haberlos puesto al revés. Wycliffe debería haber estado allí y Hus debería haber estado al otro lado, ¿verdad? Sí, porque Hus fue un poco después de Wycliffe. Bien, entonces Wycliffe llegó y dijo, ¿saben qué? Este sistema no está funcionando. Esto no parece venir de Dios. Y querían matarlo, ¿verdad? No pudieron, finalmente murió. Pero desenterraron sus huesos, los quemaron, los molieron, hasta convertirlos en polvo y los arrojaron al río Swift. Pero no antes de que Juan Hus fuera activado. Entonces, ¿qué le hicieron? Lograron matarlo antes de que muriera de causas naturales. Así que en el concilio de Constanza lo condenaron. Y él dijo, puede que hoy estén matando un ganso, porque Hus también significa ganso, pero dentro de unos 100 años vendrá uno que no podrán detener. Y exactamente 100 años después tenemos la reforma encabezada por Martín Lutero. Así que aquí tienen algunos de los rostros de los que estamos hablando. Y cuando miro a estas personas y veo cómo se veían con esas largas barbas y esos rostros ancianos, estas personas eran jóvenes. Sí, eran jóvenes. Wycliffe murió apenas comenzando los 60. Martín Lutero murió comenzando los 60. Todos murieron jóvenes. Creo que tenían una mala dieta, Martín. o malas compañías. Tenían mucho estrés.
Sí, sí, muchos de ellos. No creo que fuera la dieta. Tal vez fue porque lo sacaron del juego. Tal vez fueron martirizados, sí. Pero Lutero murió de causas naturales. Wycliffe murió de causas naturales. Y la Reforma hizo un gran trabajo al poner la Biblia y a Cristo de nuevo en el centro. Pero no se deshicieron de todas sus doctrinas babilónicas. Y eso tomó generaciones sucesivas, ¿verdad? Tuviste que arreglar algunas de las cosas. No he encontrado tu trabajo completo. La Biblia es bastante precisa, ¿no? Pero también te muestra cuán misericordioso y paciente es Dios, Sí, porque lo hizo con todos. Dijo, lo entiendo, vamos, vamos, pero quería llegar a un punto donde todo estuviera claro de nuevo. vamos a poner un poco más de luz ahí, ¿bien? Entonces, eventualmente los reformadores se establecieron y organizaron su sistema de iglesia y Estado, y luego se volvieron tan malos como todos los demás en la persecución. Y entonces Dios levantó a los anabaptistas y los anabaptistas dijeron, necesitamos el bautismo de adultos. Y otros vinieron y Hans Hut, por ejemplo, dijo, ¿saben qué? Creo que ustedes se equivocaron con esto de que la iglesia gobierne con el gobierno. Cristo va a gobernar. Él vendrá y establecerá su reino. Vendrá antes del milenio. Gobernará en el milenio. No, 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 eso no va a suceder. Y entonces los quemaron, los ahogaron, los persiguieron, los menonitas, los Amish, son los remanentes hoy. Estos son ahora los protestantes martirizando a protestantes y católicos. Todos atacando a estos pobres anabaptistas. Y los anabaptistas, algunos eran muy serios, otros tenían experiencias religiosas muy eufóricas, y entonces los anabaptistas, los luteranos, no los escucharon. Los calvinistas no los escucharon. Aunque originalmente dijeron, está bien, tienen razón, pero discúlpenme, esto no va a funcionar porque va a interferir con nuestro estado, iglesia. Y si creen que solo se puede ser bautizado una vez que se ha tomado una decisión, entonces vamos a perder miembros. Y nuestro gobierno no va a tener ciudadanos que estén en la misma página. Así que lo siento, vamos a bautizarlos de bebés. Entonces los luteranos los acosaron, los calvinistas los acosaron. Y entonces los bautistas se levantaron y dijeron, bueno, nosotros también lo haremos. Aparentemente no porque los anabaptistas lo hicieron, porque leen la misma Biblia. Bien, entonces los bautistas dijeron, vamos a hacer eso. Creemos que Jesús es fundamental. Creemos en la expiación. Creemos en la divinidad de Cristo. Creemos en el bautismo de adultos. Y fueron muy bien recibidos en Inglaterra, ¿cierto? No, no, no. Cualquier idea nueva es definitivamente inaceptable. Y luego los bautistas se dividen en bautistas regulares y bautistas del séptimo día. Y luego tienen otra confusión. Algunos de ellos son calvinistas y otros arminianos. Así que hay mucha confusión entre ellos, pero de alguna manera se llaman a sí mismos bautistas, ¿verdad? Y no fueron muy bien aceptados en el continente europeo. Y luego, aún peor, llegan los metodistas. Wesley, y él dice, ¿saben qué? Hay más en el cristianismo que solo decir creo. Entonces, tenemos que adherirnos a algunos de los principios de la Biblia. ¿Qué tal la reforma de la salud? ¿No deberíamos estar sanos y no deberíamos dejar de beber y abusar de nuestra mente y nuestro cuerpo? ¿Qué? ¿Creen que hay un método para la salvación, estúpidos metodistas? Así que en realidad es despectivo. Empújalo por la barba por las calles, arrástralo, persigue al ganado por sus reuniones, lo que sea. No salió muy bien, ¿verdad? Así que no querían escuchar a los bautistas. Por cierto, los luteranos escuchan a los bautistas. No, No. ¿Los calvinistas escuchan a los bautistas? no. No.
Ninguno de estos tipos. Interesante, los metodistas siquiera escuchan a los bautistas en lo que respecta al bautismo y lo que se refiere. No, pero todos introdujeron alguna idea nueva, ¿verdad? Bien, entonces los metodistas se volvieron contra los calvinistas y los metodistas dijeron, disculpe, calvinista, está haciendo de Dios un monstruo con su predestinación. Eso les sentó bien a los calvinistas, ¿verdad? Sí, obviamente, porque estaban predestinados. Quiero decir, debe ser agradable estar predestinado, especialmente si uno mismo se ha elegido a sí mismo para estar predestinado, ¿verdad? No importa lo que hagas, no importa lo que salga mal, voy camino al cielo, pase lo que pase. Así que los metodistas realmente pusieron las cosas patas arriba y sabían cantar, ¿verdad? Sí. Escribieron cientos y cientos, miles de himnos e introdujeron un tipo de cristianismo totalmente nuevo. Si no me hubiera hecho adventista, probablemente sería metodista, ¿sí? En fin, pusieron al gato entre las palomas. Y desde entonces, por supuesto, hay innumerables sectas evangélicas, desde los carismáticos hasta esto, aquello y otro. ¿Puedes explicar rápidamente de nuevo la diferencia entre una secta y un culto? Porque mucha gente dirá ahora, oh, muy bien, numerosas sectas, y entonces piensas, Bueno, en realidad todas estas eran sectas. sí, Los bautistas eran una secta dentro del cristianismo. Los bautistas del séptimo día eran una secta. Los metodistas eran una secta. Una secta es un sistema de creencias que difiere de la norma general. ¿De acuerdo? Mientras que un culto normalmente tiene un líder. y se adhiere a ciertas enseñanzas. Se adhieren a una enseñanza o enseñanzas específicas de ese líder. Y esa enseñanza está por encima de la Biblia. Oh, siempre es diferente a la Biblia. Diferente, pero lo colocan en un nivel muy alto. Correcto. Está en un nivel superior a las escrituras. Muy bien. Entonces lo interesante de muchas de estas sectas es que parecen darle la espalda a la ley. Son antinomianos. La ley ya no existe. Ahora, los luteranos confirmaron que la ley sigue vigente, pero no la siguieron como dice la Biblia. Los calvinistas dijeron que la ley sigue vigente, pero no la siguieron como dice la Biblia. La siguieron como la habían dicho los católicos. Esa era su tradición. Los bautistas dijeron que la ley permanece y puedes leerla en su manual, pero también decidieron que mantendrían la tradición en lugar de la Biblia. Los bautistas del séptimo día dijeron que la ley permanece y que tienen que cumplirla como dice la Biblia. Bien, así que hicieron eso, pero no llegaron tan lejos como los metodistas. Los metodistas dijeron, bueno, tenemos que cumplir la ley, pero no la cumplieron como dice la Biblia, no la cumplieron como los bautistas del séptimo día, ¿verdad? Y luego llegaron numerosas sectas y dijeron, sabes, esto es muy confuso, ¿cuál debemos tomar? Quitémoslo por completo. No tienes que cumplir la ley. Jesús la cumplió por ti. Y él expulsó al diablo por no cumplir la ley. Pero puedes entrar sin cumplirla. Muy lógico, ¿verdad? Se supone que debes decir que no es lógico. No es lógico, por eso hicimos la lógica de la verdad en el anterior. Bien. Y luego de toda esta confusión, finalmente surgió el movimiento milerita. Y el movimiento milerita dijo, ya saben, Hans Hut, el anabaptista que ustedes martirizaron, tenía razón. Cristo viene a establecer el reino. Y el gran despertar y todas las grandes iglesias protestantes enseñaban, no, vamos a gobernar en el milenio. Pondremos las cosas en orden durante 1000 años. Sí, todavía lo escuchamos. No dice Trump por 1000 años, por 1000 años, por 1000 años. Y las otras personas cercanas a él y las iglesias alrededor, como los nacionalistas cristianos, también dicen eso. Bien, entonces Jesús, quédate encerrado en tu tabernáculo durante otros 1000 años. Tenemos esto organizado, ¿verdad? Entonces los mileritas dijeron, Jesús viene, basándose en Daniel. Y eso no fue bien recibido. Pero Martin, como discutimos en una reunión anterior o en otro episodio,
Esto no se hizo en un rincón. Fue muy público en reuniones masivas al aire libre para todas las denominaciones que existían en ese momento en los Estados Unidos de América. Pero interesantemente, el movimiento millerita no fue solo un movimiento de Miller. En todo el mundo, en todos los continentes, de repente hubo un despertar sobre la venida de Cristo, y el clásico y hermoso ejemplo que no tuvo nada que ver con Miller fueron los niños pequeños predicando en Suecia. 10 años. Aún más jóvenes, niños de hasta 6 años, porque había una ley que no se permitía predicar ese tipo de cosas. Pero la ley no se aplicaba a los niños pequeños. Así que los niños pequeños comenzaron a predicar que la venida del Señor está cerca, etcétera, etcétera. No pudieron meterlos en la cárcel. Y se subieron a sillas y mesas y de repente predicaron. Y en Asia y en todas las áreas del mundo, de repente hubo un despertar sobre la venida del Señor. Pero no fue el mensaje de Miller el que se extendió allí. Fueron mensajes independientes por su cuenta. Así que este fue un movimiento mundial masivo, con su núcleo principal asociado con doctrinas bíblicas particulares como los capítulos 8 y 9 de Daniel y el movimiento millerita. Y del movimiento millerita surgieron varias sectas diferentes. Y después de eso tuvimos el surgimiento de, digamos, los mormones y los testigos de Jehová y todos estos, pero también están los adventistas. Y esa es la progresión a medida que avanzamos en el tiempo. Ahora, ¿qué calificaría aquí como Sardis? En otras palabras, la iglesia de la Reforma, ¿verdad? Eso abarcaría a los luteranos, abarcaría a los calvinistas, abarcaría a los bautistas, abarcaría a los metodistas. Y cada uno introdujo progresivamente nuevas verdades bajo una gran oposición, pero nunca completaron la obra. Sí, porque no aceptaron todas las verdades. No llegaron hasta el final. Entonces, cuando llegas a los adventistas, tienes a todos estos representados. Así que no es un movimiento donde hay un líder de culto carismático. Entonces, ¿cómo funcionó eso? Así que, Martin, tenemos a los pioneros del movimiento adventista, comenzando con William Miller, y luego siguiendo la línea, y estas personas todas parecen ser bien barbudas y audaces y divertidas y demás. Pero cuando este movimiento comenzó, la mayoría de ellos eran adolescentes, principios de los 20. Sí, creo que el mayor de todos ellos tenía alrededor de 30 o 34 años. Sí, eran jóvenes y eran como los discípulos. Quiero decir, Juan tenía solo 17 años. Daniel tenía 17. María probablemente tenía 17 cuando fueron llamados. Elena de White tenía 17. Loughborough tenía 19 cuando se convirtió en cristiano y luego a principios de sus 20 se unió al movimiento adventista. Uno de los mayores probablemente fue Joseph Bates, este de aquí, que era un capitán de barco que podía escupir más lejos que nadie y maldecir mejor que nadie. Pero comenzó a leer su Biblia que su esposa había puesto en su pequeño cofre de libros con sus horribles libros de 1 centavo. Luego estaba James White. Él era miembro de la Conexión Cristiana. Creían en el sueño del alma como creían originalmente Martín Lutero, Tyndale y Milton. Y todos estos creyeron originalmente, pero ya nadie lo cree. No, ninguna de esas iglesias que comenzaron en la Reforma lo cree. Luego estaba Urias Smith. Era un hombre joven que había perdido una pierna y no podía mantenerse en pie caminando sobre una pierna, como el capitán Garfio en un palo de madera. Así que desarrolló la primera prótesis móvil, que sigue siendo la base de todas las prótesis actuales. Un hombre asombroso.
Y luego estaba J.N. Andrews y Alonzo T. Jones. Y todas estas personas provenían de orígenes y movimientos totalmente diferentes de los metodistas, de los bautistas. La mayoría provenían del metodismo y de los bautistas. Y sí, así que el propio Miller era bautista. Bueno, era deísta y era... Y era deísta, era masón y era bautista, pero renunció a la masonería. Tenemos la firma donde renunció como masón. Exactamente. ¿Y cómo llegaron a sus conclusiones sobre las doctrinas? Bueno, todo comenzó con una señora llamada Rachel Oakes, que era una bautista del séptimo día, quien fue a ver a uno de los predicadores milleritas, creo que era Wheeler, y le dijo: disculpe, usted está predicando sobre guardar los mandamientos, ¿sabe que le falta uno? Y él le dijo: ¿Qué? ¿De qué está hablando? Y entonces Bates lo tomó en cuenta y Joseph Bates escribió un folleto sobre el sábado y ninguno de ellos guardaba el sábado y comenzaron a estudiarlo y luego eventualmente Podemos decir que es importante porque hay mucha confusión sobre Elena de White. Elena de White no tuvo su primera visión hasta diciembre de 1844. Eso es mucho después del movimiento millerita que predijo que Jesús regresaría. Así que ella no tuvo una visión de Jesús regresando en 1844. y ella no inició el sistema doctrinal ni las creencias doctrinales. Todas se derivaron del estudio de la Biblia. Y finalmente tienes este libro de J.N. Andrews, donde le encargaron escribir sobre algo sobre la historia del sábado y por qué el sábado es bíblico. Y este libro, La historia del sábado, reunió todas las perspectivas bíblicas en un formato conciso. Y luego, por supuesto, tenías que aprender sobre la justificación por la fe. Eso fue progresivo. Es progresivo porque descubrieron que nadie guardaba la ley. La ley es importante. Y luego tienes que retroceder y decir: está bien, pero ¿qué pasa con Jesús? Sí, porque ahora estás tan enfocado en la ley que estás perdiendo a Jesús. Correcto, así que Jesús tuvo que regresar. Entonces, lecciones sobre la fe de A.T. Jones y el gran movimiento de la justificación por la fe para recuperar el equilibrio en 1888. Y si piensas en este tipo de aquí, el segundo de aquí, ese es Lockborough, y a él se le encargó escribir sobre el gran movimiento del segundo advenimiento y su auge y progreso. Y él organizó la historia. Y qué testimonio, porque este joven que comenzó a predicar este mensaje a principios de sus 20 años fue uno de los pioneros que lo predicó en sus 19 años. Así que, Martín, esto no fue algo repentino y pasajero en algún lugar. Este es un gran movimiento con muchas mentes brillantes y trabajadoras, y todos ellos de orígenes tan asombrosos. Quiero decir, solo tomemos a James White, por ejemplo, que se casó con Elena de White. ¿Por qué se casó con ella? Bueno, estaba interesado en el mensaje y la acompañaba en viajes y la gente decía: ¿qué hace un hombre soltero por ahí con una jovencita? Y entonces, para resolver esa pregunta, dijeron: ¿sabes qué? Si vamos a trabajar juntos de esta manera, hagámoslo como un matrimonio. Este joven tenía los ojos terriblemente viscos. Terriblemente. No podía ni siquiera ir a la escuela por su estrabismo. No pudo. No, nunca pudo. Se sentaba en la primera fila, el maestro lo ponía contra la pizarra y no podía ver la pizarra porque solo veía los dos lados. Estaba muy grave, así que finalmente le dijeron que no podía aprender. Y entonces lo echaron de la escuela y tuvo que ir a trabajar a la granja. Y allí trabajó en la granja y creo que fue a los 19, si no me equivoco. Por ahí sí. Se puso terriblemente enfermo con fiebre alta y cuando despertó de su fiebre alta su estrabismo había desaparecido. Entonces, ¿qué hizo? ¿Volvió a la granja? Fue a la escuela a los 19, así que estaba sentado allí con niños de 6 años tratando de aprender. Y en 2 años,
creo que son 2 años, estaba tan educado que lo hicieron maestro. Sí, Así que se puso al día con todo y era competente en matemáticas y era competente en idiomas y luego historias simplemente asombrosas. Y Elena de White, por supuesto, con sus enfermedades y su cojera y su lesión en la cabeza, etcétera, etcétera, simplemente asombrosamente. ella no podía escribir, solo tuvo 3 años de escuela. 3 años de escuela. No podía escribir. Y al final, si tomamos hoy, ella es la escritora más prolífica del mundo. Correcto. De hecho, lo busqué en Google porque mucha gente dice que es la escritora más prolífica de Estados Unidos. No hay nadie que se compare con ella, una escritora en el mundo. Correcto. Y si tomamos al discípulo Juan, por ejemplo, Martín, 17 años, un hijo del trueno, un rudo pescador. Quiero decir, ¿quién podría escribir tan sublimemente como escribió en el Evangelio de Juan? Sí, Este es el tipo de calibre que uno esperaría que Dios usara. Pasó por alto a los fariseos de alto rango. 1 o 2 que tomó en sus filas: Pablo, Nicodemo, José de Arimatea. pero él no, él toma ambos, él usa todo el espectro. Entonces, J.N. Andrews, él no tuvo ninguna educación formal. Ese es el penúltimo de allí. Ese, casi sin educación formal, hablaba 7 idiomas con fluidez. Se sabía la Biblia de memoria en más de un idioma. Se convirtió en un misionero mundial. Él fue quien llevó el movimiento del Evangelio de la Segunda Venida hasta Europa. Él trabajaba con su pluma en su lecho de muerte. Estas personas eran dedicadas. Así que nadie puede decir que este es un movimiento pasajero. ¿Y de dónde vinieron los predicadores milleritas? Josias Leach, él era metodista de la iglesia episcopal. O Joshua Himes, ¿qué era? Era millerita. Trabajó con Fitch. Diseñaron los gráficos y el clamor de medianoche. O Fitch, él era pastor de la iglesia congregacional. Así que vinieron de todos estos diferentes orígenes y eran personas diferentes. Así que todos estos pioneros, esto no es lo que uno esperaría en un movimiento sectario. Estas son personas que fueron dedicadas, que trabajaron desde su temprana adolescencia hasta su lecho de muerte, todavía escribiendo en su lecho de muerte. Gente asombrosa, asombrosa. Y la historia simplemente quiere dejarlos de lado. Y eventualmente desarrollaron los pilares del adventismo que los distinguen de todas las demás denominaciones. Y hablamos de eso, ¿no, Martín? Hablamos del santuario. Ahora, hubo algunas personas que dijeron está bien, pero bueno, en el séptimo, los 7 pilares de la fe, verás, los otros 2, o especialmente el mensaje de salud, provienen del espíritu de profecía. Correcto. Así que todos estos son los pilares básicos y esos Eran los 5 básicos. Hay muchos pilares, muchas doctrinas, pero este movimiento, y se le llama especialmente movimiento, es diferente de todos los demás. Ahora, hay muchas cosas que la gente puede mencionar y decir que esto no es un movimiento, etcétera, etcétera, porque eres una iglesia organizada y todas estas cosas. ¿Y cuál es la diferencia entre un movimiento y una iglesia literal? Los primeros pioneros no querían iglesia. sí, Y no querían ningún credo. Y esta es la postura oficial. La Biblia y solo la Biblia. Muchos se apartan de las claras enseñanzas de la Biblia y construyen un credo a partir de especulaciones humanas y fábulas agradables. Y desde el principio, cualquier credo que fuera fue un consenso que unió a la gente, pero podía diferir de la Biblia.
y hubo discusiones dentro de esos grupos sobre cuál debería ser la redacción y qué creían realmente hasta el día de hoy. Todavía existen. Señalan su torre como una forma de ascender al cielo. Labios elocuentes enseñan que el transgresor no morirá, que la salvación puede obtenerse sin obediencia a la ley de Dios. Si los supuestos seguidores de Cristo aceptaran el estándar de Dios, los uniría. Pero mientras la sabiduría humana se exalte por encima de la palabra sagrada, habrá divisiones y disensiones. La confusión existente de credos y sectas conflictivas está bien representada por el nombre Babilonia, que la profecía aplica a las iglesias mundanas de los últimos días. Véase Apocalipsis 14, 8, 18, 2, etc. Así que los pioneros del movimiento adventista fueron inflexibles en que no había credo y el espíritu de profecía confirma que no tenemos un credo. Muy bien, tenemos un libro de 27 creencias fundamentales. Muy bien, estos son estudios bíblicos de lo que creen, pero la Biblia es el credo y eso es todo, no hay otro credo. No, y todos esos estudios son solo estudios bíblicos. No es un credo determinado como tienes el credo niceno y todos estos credos que tienes que dejar de lado y tal vez básicamente declarar que esto es lo que creo. Así no es como funciona, tienes una confesión de fe. Ahora, si Dios dijo que este movimiento final estará asociado con el espíritu profético, eso no significa que el espíritu profético sea contrario a la Biblia, porque a la ley y al testimonio, si no hablan de acuerdo con esa palabra, no les ha amanecido, ¿verdad? Tal vez también puedas decir eso. Entonces, si hay, podemos llamar las doctrinas del remanente, porque las doctrinas del remanente vienen de la Biblia. Deben ser bíblicas. Y si no crees en algunas de ellas, entonces no tienes un problema con la iglesia, tienes un problema con la doctrina de la Biblia. Correcto, porque estás poniendo tu credo por encima de lo que dice la doctrina de la Biblia. Así que dejémoslo bien claro. Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra para mantener la Biblia, y solo la Biblia como el estándar de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. Así que cualquier acusación de que esto es una secta, porque hay escritos que apoyan las escrituras. ¿Escribió Wesley para apoyar las escrituras? Por supuesto. ¿Es entonces un culto? Bueno, eso es lo que la gente quiere creer. Es decir, acabas de leer esta frase de un libro que quieren usar como razón por la que esto debe ser un culto. Pero esta afirmación exacta va más allá de que pueda ser un culto. Exacto. Así que las opiniones de los hombres sabios, las deducciones de la ciencia, los credos, Martín, los credos o decisiones de los concilios eclesiásticos, tan numerosos y discordantes como las iglesias que representan la voz de la mayoría, ni uno ni todos estos deben considerarse como evidencia a favor o en contra de ningún punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un claro "así dice el Señor" que lo respalde. Eso lo deja fuera de toda duda. Esto no es un movimiento cultista, ¿de acuerdo? Este es un movimiento del destino para recuperar lo que la Biblia tiene que decir y realmente ponerlo en práctica, no solo de palabra. Me refiero a la reforma en el Concilio de Trento, cuando el arzobispo de Regio entró al concilio y dijo: ustedes, los protestantes, son solo una rebelión porque no están siguiendo su propio consejo, la Biblia y solo la Biblia. Están guardando el domingo. Ese es un mandamiento de la Iglesia Católica. Así que son solo una rebelión. Tuvieron la oportunidad de decir, tienen razón, no lo hicieron, así que se aferraron a su credo. Su tradición. Y eso es una pendiente resbaladiza. Y eso molesta a la gente. Correcto. Ahora tienen que sentarse en un concilio ecuménico con gente que dice que no hay ley y aceptarlo como hermanos y hermanas. ¿Qué tan patético es eso? Y entonces llegó la siguiente pregunta: ¿qué pasa con la organización de la iglesia? Los pioneros se oponían vehementemente a la organización de la iglesia. Eran un movimiento. Muy bien.
cómo se dirige una organización o cómo se dirige un sistema que es un movimiento sin organización. Entonces ahora tienes que imprimir material. Sí, entonces tienes que comprar. Tienes que tener imprentas, tienes que tener todo eso. No hay ninguna organización. ¿A quién le va a pertenecer eso? Sí, entonces ahora lo pones a nombre de alguien. Entonces James White lo tenía a su nombre. Entonces dicen, oh, te estás enriqueciendo. Exacto. El pobre hombre estaba trabajando en los campos, sudando hasta el coma, tratando de pagar por todas esas cosas, pero no le pertenecían. Pero estaban a su nombre porque no había organización. Eventualmente quieren construir una iglesia. ¿Qué pasa si quieres hacer una ofrenda para Dios? ¿A quién se la vas a hacer? Simplemente hazlo aquí y allá y allá. Así fue al principio, así fue. Entonces estas personas estaban comprometidas y trabajaron hasta el punto de caer en coma. Se enfermaron en el proceso, lucharon, tenían pobreza y estaban convencidos de su acción. Pero eventualmente estás construyendo una iglesia. ¿A quién pertenece esa iglesia? Pertenece a la persona que lo financió. Y tuvimos exactamente lo mismo cuando comenzamos Clash of Minds. Muy bien, construyamos un estudio. ¿De quién será el estudio? ¿En qué terreno está? Entonces, si está en el terreno X, entonces le pertenece a X. Pero ¿quién lo va a financiar? Pero X se está enriqueciendo porque se está financiando allí. Se vuelve muy complicado. Por eso tienes que tenerlo en una organización. Entonces fueron a la Biblia y vieron que el Señor organizó su iglesia primitiva. Había ancianos y había diáconos y estaba Dorcas y estaba esto y aquello y lo otro y había orden y organización. Y Pablo habla de las iglesias y estaban afiliadas a un consejo. Era el consejo de ancianos, los apóstoles, y tenían reuniones de consejos y cosas. Así que había organización. Seguro. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Bueno, esto viene del espíritu de profecía. El tiempo y otras pruebas han demostrado cuán amplios y firmes fueron los fundamentos que Jaime y Elena de White y sus asociados echaron. Cuán sabia y prudentemente edificaron. Iniciaron entre los adventistas del séptimo día la obra de publicaciones en 1849 y 1850. Eso es bastante temprano ahí. Ni siquiera eran una iglesia. No. Y hacia el año 1860 desarrollaron la organización de la iglesia sobre la base de un sano sistema financiero. Sí, eso es casi 10 años después. Sí, la iglesia realmente no existía como un cuerpo entonces. Esto culminó en 1863 con la organización de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Ni siquiera querían nombrar. No, fue una gran discusión. El año 1866 marcó el comienzo de nuestra obra médica y la gran obra educativa de la denominación comenzó a principios de la década del 70. En 1868 se había empezado a poner en práctica el plan de celebrar congresos anuales y en 1874 los adventistas del séptimo día enviaron su primer misionero al extranjero. Así es como se desarrolló. Verán, en ese entonces fue un movimiento organizado que estaba enviando misioneros. Correcto. Entonces, Martin, esto fue una progresión gradual y eventualmente tienes que tener alguna organización porque quién posee qué y cómo funciona esto, y no puedes tener todas estas empresas privadas y luego alguien se enoja y todo se va y todo se derrumba. Bueno, puedo preguntarte, ¿algunas de estas cosas te sucedieron? Nunca. Eso es siempre, todo comienza bien, pero luego el dinero, hay una razón por la que la Biblia lo llama la raíz de todos los males. Sí, absolutamente. Así que en cualquier caso, Martin, la organización de la iglesia se volvió absolutamente necesaria y se llevó a cabo de manera ordenada, basada en principios bíblicos. Ahora, Cristo no era exclusivista. Volvamos a lo básico. Y había ofendido especialmente a los fariseos al apartarse en respecto de sus rígidas reglas. Todo nos concierne solo a nosotros somos el pueblo santo, todos los demás son malvados.
Sí, pero es importante que no quebrantara la ley para hacer esto. Cuando dicen que quebrantó la ley, quebrantó sus leyes inútiles que no tenían nada que ver con la Biblia. Quebrantó sus estúpidas tradiciones, correcto. Halló al dominio de la religión rodeado por altas murallas de separación, como si fuera demasiado sagrado para la vida diaria, y derribó esos muros de separación. Deberían haber leído el libro de Isaías, donde se habla de todos los extranjeros que entrarían en la iglesia y de cómo deberían haber sido inclusivos en lugar de exclusivos, ¿verdad? Sí, muy importante. En su trato con los hombres, no preguntaba, ¿cuál es vuestro credo? ¿A qué iglesia perteneces? Ejercía su facultad de ayudar en favor de todos los que necesitaban ayuda. En vez de aislarse en una celda de ermitaño a fin de mostrar su carácter celestial, trabajaba fervientemente por la humanidad. Inculcaba el principio de que la religión de la Biblia no consiste en la mortificación del cuerpo. Enseñaba que la religión pura y sin mácula no está destinada solamente a horas fijas y ocasiones especiales. En todo momento y lugar manifestaba amante interés por los hombres y difundía en derredor suyo la luz de una piedad alegre. Todo esto reprendía a los fariseos. Demostraba que la religión no consiste en egoísmo y que su mórbida devoción al interés personal distaba mucho de ser verdadera piedad. Esto había despertado su enemistad contra Jesús, de manera que procuraban obtener por la fuerza su conformidad a los reglamentos de ellos. Ahora, Martín, un culto irá y se encontrará en un lugar apartado en una colina, se encerrará, se separará del mundo y finalmente todos se suicidarán porque han perdido la razón. Establecieron perímetros y a cualquiera que se acercara querían hacerlo volar por los aires. Muy bien, entonces, ¿qué hizo este movimiento? ¿Qué hizo el movimiento adventista? Exactamente lo contrario. Se extendieron por todo el mundo. ¿Qué hicieron? Empezaron a construir sanatorios, empezaron a construir escuelas, empezaron a construir hospitales. Eso era solo para los adventistas, ¿verdad? No, y especialmente fue un... No puedo creer que la gente Piense así. Fue un movimiento para llegar a toda la humanidad, para ayudar a los más pobres entre los pobres, para ayudar a todos los estratos de la sociedad. Hasta el punto, Martín, donde este movimiento se convirtió en un movimiento mundial en menos de un siglo. Un movimiento mundial. El mayor movimiento protestante de todos los tiempos. La denominación adventista del séptimo día controla más centros educativos y más hospitales que todas las demás denominaciones protestantes juntas, y solo es rivalizada por el sistema católico romano en términos de eso, y es el único sistema protestante universal que tiene este movimiento a escala mundial, porque el mensaje es llegar a todos los pueblos, tribus y personas. Eso significa, según nuestra imagen de fondo, que debe llamar a la gente de Hollywood, que debe llamar a la gente de todas las religiones, incluido el Islam, de todas estas denominaciones, a renunciar a sus credos no bíblicos, y luego unirse al movimiento a la ciudad celestial en el camino del pueblo remanente. ¿No es eso lo que se supone que significa? Se supone que significa eso. Hay una indicación o requisitos muy claros si quieres adherirte al pueblo remanente. ¿Hay otras iglesias que guardan el sábado? Sí. Sí. ¿Hay movimientos mundiales que tengan este tipo de organización y trabajo médico misionero? Eso es lo que hizo Cristo. Ese fue su método. Entonces, este movimiento del destino es un movimiento que llama a la gente de vuelta a los criterios bíblicos, doctrinas bíblicas. El único credo es la Biblia. Es un movimiento. Sí, tenía que estar organizado. De lo contrario, no puede haber una estructura. Al igual que la iglesia primitiva estaba organizada. Entonces, ¿podemos decir que fue un movimiento de separación? Este es seguro.
Salid de ella, pueblo mío. Es una separación de las falsas doctrinas. Sí, salid de mi pueblo, salid de la confusión babilónica. Ese es el mensaje del segundo ángel. Entonces, Martín, hay tres corrientes de pensamiento hoy dentro de este movimiento adventista del séptimo día. Llámenlo iglesia si quieren. Una es un eco de una naturaleza ecuménica y la otra es un movimiento de separación, que fue desde el principio. Separación. Entonces, ¿por qué tenemos un movimiento de naturaleza ecuménica dentro del movimiento hoy? Ambos no pueden ser correctos porque son mutuamente excluyentes. ¿Estarías de acuerdo? Seguro, son 100% opuestos. Uno se deshace de Jesús, el otro se centra solo en Jesús. Muy bien. En tercer lugar, está el impulso de fragmentar, ya sea en base a la doctrina o en base a la organización. Ups. Si la Odisea es el último movimiento y te vomitan de ese movimiento si no estás de acuerdo con ese movimiento, si no compras o el oro refinado en el fuego, en otras palabras, desarrollar un carácter en armonía con las escrituras, entonces, Martín, ¿hay alguna lógica en fragmentar el sistema? No, porque lo debilitarás. Muy bien. ¿Hay alguna razón para desorganizar lo que estaba organizado? No, si tiene que desorganizarse, que Dios lo haga. Bien, entonces antes del fin se puede esperar un gran avivamiento y será un movimiento del espíritu. Se llama la lluvia tardía. También se le llama el fuerte clamor. También habrá un falso avivamiento. ¿Estás de acuerdo? Y eso buscará contrarrestar el movimiento del espíritu. Ahora el espíritu trae unidad o desunión. Tiene que traer unidad. Bien, ¿en base de qué? En las escrituras. Bien, ¿es bíblico que habrá tal zarandeo? Definitivamente. ¿Qué dice Isaías? Isaías 33. Los pecadores se asombraron en Sión. Sión es el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿puede haber pecadores entre el pueblo de Dios? Personas que transgreden la ley. Claro que sí, es una promesa. Muy bien, transgredir la ley es un concepto muy amplio, ¿verdad? Porque hay leyes de la naturaleza que se pueden transgredir y hay leyes contra perturbar lo que Dios ha construido, derribar lo que Él ha construido. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quiénes eran los hipócritas, Martín? Los que decían que Eran perfectos. sí, hacen lo que Dios dice, pero ellos no. Bien. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Es una buena pregunta. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Bueno, entonces viene la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Es bastante largo, ¿verdad? Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará pan y sus aguas serán seguras. ¿Es eso seguro? ¿Es esa una promesa para los últimos días? Sí, Bien, luego algunas historias paralelas en el capítulo 9 de Ezequiel. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. ¿Qué ciudad es esa? El pueblo de Dios, Jerusalén, la iglesia, símbolo de la iglesia mundial. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía su cintura el tintero de escribano, ¿verdad? Y le dijo, Jehová pasa por en medio de la ciudad
por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Está trabajando fuera o dentro? Dentro. Están pasando algunas cosas muy interesantes aquí. Muy bien. Y reciben una marca. Es la marca de Dios, ¿verdad? Sí, pero ¿quién está haciendo la marca? Ah, no un hombre. No un hombre. Este tipo con un tintero y no es humano. No es humano, está haciendo lo correcto. Hay otros que tendrán otra marca que se llama la marca de la bestia, Sí, incluso dentro de las filas del pueblo de Dios, tal vez, ¿cierto? absolutamente sí. Y a los demás, oh, por cierto, si hay una marca de la bestia, ¿podría esta marca de Dios ser una marca opuesta? Creo que definitivamente. ¿Querría saber cuál es la marca de la bestia para asociarla con cuál será la marca de Dios? 100% tienes que estar muy seguro. Y a los otros dijo oyéndolo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. Matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. ¿Esto está sucediendo dentro o fuera? Dentro. Pero solo quiero dejar claro, ¿por quién está sucediendo? Sí, ¿quién lo está haciendo? No los que gemían y clamaban, No, porque estos están, todos los que están, y no son los que gimen y claman los que tienen que resolver esto. no. Nadie resuelve esto. Dios resuelve esto. Este es Dios. Si no compras el oro refinado en el fuego, serás vomitado. Y desafortunadamente dice allí, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comienza aquí con el pueblo de Dios en la iglesia. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Oh, Martin, esto es algo difícil para estar entre los ancianos. ¿Qué produce eso allí y ahora qué? Dice ahí que todos los ancianos van a ser destruidos. No, No, no dice eso. no, para nada. Y la gente debe leer Ezequiel 9 con mucha atención porque queremos hacer el trabajo de este hombre con el tintero. ¿Estás tú preparado y capacitado para el trabajo? Definitivamente no. ¿O tienes algunos problemas propios? Oh, seguro. Muy bien. Vayamos al grano. Volvamos a la historia. Dios ha tenido a lo largo de los siglos un movimiento y este se desarrolló con el tiempo. Y muchos de ellos se quedaron estancados donde estaban y hubo una salida y otro movimiento se quedó estancado, otro movimiento se quedó estancado, otro movimiento se quedó estancado, otro movimiento se quedó estancado. Finalmente una confusión masiva por todas partes. Luego tienes una reunión final de todas las denominaciones, todos los credos. Así que hoy, como parte del movimiento adventista, tienes musulmanes que se han unido a ese movimiento. Tienes paganos, tienes satanistas, tienes luciferinos, tienes miembros de sociedades secretas, tienes miembros de cada denominación bajo el sol que se han unido al movimiento. Tienes budistas que se han unido a él. Hay sintoístas que se han unido. Hay gente de todo tipo que se ha unido. Es un movimiento enorme. Un movimiento enorme. ¿Es eso lo que esperas de un movimiento cultista? Para nada. Eso es lo que esperas de la iglesia de Dios. Muy bien. Y tienen un nombre. Pero el nombre no es como el de ninguna otra iglesia. No se basa en el fundador de la iglesia luterana, la iglesia calvinista, ni siquiera en lo que es curioso de la iglesia metodista. No se basa en ninguna de esas. Se basa en principios bíblicos, en enseñanzas bíblicas fundamentales. El séptimo día es día del Señor. Adventistas, Cristo viene de nuevo. Él es el rey. Nosotros no vamos a gobernar aquí abajo. Él va a gobernar. Muy bien. Así que Cristo ha dicho de su pueblo, vosotros sois la luz del mundo. Sois el pueblo llamado por el Señor para proclamar las verdades de origen celestial.
La obra más solemne y sagrada jamás dada a los mortales es la proclamación de los mensajes del primer, segundo y el tercer ángel al mundo. Martin, ¿eso implica solo un pequeño pedacito de la Biblia o es todo? Es toda la Biblia. El primer ángel dice el Evangelio eterno. Es completamente todo. En nuestras grandes ciudades debería haber institutos de salud para atender a los enfermos. ¿Cristo trabajó en esas líneas? 100%. Y enseñar los grandes principios de la reforma de la salud. ¿Lo intentó con los metodistas? Sí. ¿La mayoría de ellos lo han abandonado? Oh, sí. ¿Han avanzado o han retrocedido? Retrocedido. Muy bien. ¿Y este movimiento se va a desmoronar? Puede parecer que la iglesia esté por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados. ¿Está eso en armonía con Ezequiel? 100%. Entonces la pregunta de nuevo es si serán separados una vez que estés fuera de la iglesia o del movimiento. ¿Dónde estás? Fuera. Sí, separado. La paja es separada del trigo precioso. Esta es una prueba terrible. Y sin embargo tiene que ocurrir. Vemos que surge un conflicto dentro del movimiento. Definitivamente. En serio, ahora Martin, ¿eso significa que el movimiento está equivocado? ¿O es el cumplimiento de una profecía? Es el cumplimiento de una profecía. Cuanto más leo el espíritu de profecía, más veo cómo se está cumpliendo. Así que en estos últimos días, quien fuera un ángel exaltado en las cortes celestiales adoptará la filosofía de los hombres que están bajo su dominio. El pueblo de Dios debe cuidarse celosamente de las influencias seductoras del engañador. Debe aferrarse firmemente de las verdades que lo ha llamado a salir del mundo y lo ha constituido en el pueblo que lleva el nombre de Dios. Las doctrinas centrales, los pilares de fe, son bíblicas. Lo hemos demostrado, yo lo creo. ¿Hubo oposición hacia ellas? Todavía la hay. La gente abandonó el movimiento por, digamos, el tema del sábado. Oh, sí. La gente abandonó el movimiento, digamos, debido al movimiento de la justificación por la fe. Muchos. La gente abandonó el movimiento debido al mensaje del santuario. Muchos. La gente abandonó el movimiento debido al espíritu de profecía. Muchos. Martin, ¿qué puedo decir? Entonces, ¿eso hizo que el movimiento estuviera equivocado? No. ¿Y dónde están? Esto, lo siento, pero analícenlo. Están fuera, se han ido. Bien, establecieron un contramovimiento masivo para rivalizar con este movimiento. No. Simplemente se disiparon y desaparecieron en la arena, ¿cierto? Eso es lamentablemente lo que le sucederá a todas las facciones. Muy bien. Entonces, Martin, no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Este es el movimiento. Tiene un fundamento. Ese fundamento se puso con sudor y sangre hasta el punto de la muerte. Se me ha instruido que diga estos de mensajes selectos a los adventistas del todo el mundo, solo 2 denominaciones en el cristianismo o en todo el mundo, los católicos y los adventistas del séptimo día. Eso no es un culto y no es casualidad. El único movimiento cultista que compite con los adventistas del séptimo día son los católicos. La Iglesia Católica. Porque es un culto. ¿Y por qué? Porque tienen un líder carismático infalible cuya palabra está por encima de todo lo que sea norma, Biblia o cualquier otra cosa. ¿Acaso los jesuitas no dijeron que cuando el Papa dice algo contrario a la Biblia debe ser desechada? Eso es una secta. Acusan a los adventistas de ser una secta.
Sí, por los escritos de Elena de White, pero acabamos de demostrar que los escritos de Elena de White dicen que no debes tener nada más que la Biblia como tu credo. Correcto, entonces se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. Ups, Pensé que sería... ¿no hay peleas dentro de ese grupo? Dice que no hay peleas, Definitivamente no. pero el pueblo de Dios está en ese grupo. Así es. ¿Y los demás serán qué? Sacudidos. Sacudidos. Bien. Entonces analicemos esto un poco más. Pero la organización, eso no debía ser. ¿Eso todavía existe hoy? Y no va a ser y no va a suceder. Muy bien. ¿Qué pasa con este nivel de organización? No es de Dios, pero este está bien, lo aceptaré. ¿Es lógico? Ciertas partes que son de Dios y ciertas partes que no son de Dios. No sé cómo funciona eso. Muy bien. ¿Crees que el hombre con el tintero se saltará la conferencia general cuando vaya a poner esas marcas ahí? No. Él solo lo hará a nivel de la unión, o la conferencia, o a la iglesia local, o irá a todos los que son parte de la estructura, y algunos lo recibirán y otros no. Eso es lo que Ezequiel 9 te dice. No solo en tu pequeño grupo dislocado. Muy bien. A veces, cuando un pequeño grupo de hombres encargados del manejo general de la obra procuró ejecutar en nombre de la Asociación General planes imprudentes y restringir la obra de Dios, eso nunca había sucedido antes en la historia, ¿verdad? No, y tampoco en la historia actual. Pero quiero decir, Pedro era parte de la conferencia general, Por supuesto. era uno de los líderes, se equivocó. Pablo tuvo que reprenderlo algunas veces. Sí, justo después de la conferencia general. Por lo tanto, podemos descartar a todo el grupo de discípulos como relevante, ¿cierto? Porque alguien se desvió. ¿Entró en razón? Sí, ¿puedo retroceder un poco más en la historia? Eres un alborotador, pero adelante. ¿Qué hay de Aarón? ¿Estuvo en la conferencia general? Ups, no vayas por ahí, Martín. Podrías estar revolcándote alrededor de un fuego adorando un becerro de oro. Pero no sabía cómo llegó allí. Muy bien, entonces a veces cuando un grupo pequeño de hombres encargados del manejo general de la obra procuró ejecutar en nombre de la Asociación General planes imprudentes y restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podía considerar la voz de la Asociación General representada por estos pocos hombres como la voz de Dios. No excluye a todos los que están allí, pero esto no es decir que no deban respetarse las decisiones de un congreso de la Asociación General compuesta de una asamblea de hombres debidamente nombrados como representantes de todas partes del campo. Conferencia general en sesión que está siendo representada por todas partes del mundo. Correcto, y así es exactamente como funciona el primer concilio en la primera iglesia entre los discípulos. Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación General. El error que algunos se hallan en peligro de cometer estriba en dar a la mente y al juicio de un solo hombre o de un pequeño grupo de hombres la plena medida de autoridad e influencia que Dios ha conferido a su iglesia en el juicio y la voz de la Asociación General congregada para plantear la prosperidad y el progreso de su obra. Esto es exactamente lo opuesto a un culto, una secta. Esto es un movimiento. Y por lo tanto no se puede tener a un líder carismático de una secta dirigiendo la situación. Así que Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Dios estableció la estructura.
No hay nada malo en una estructura. Puede que haya algo malo con algún individuo aquí y allá dentro de la estructura, o un grupo de personas dentro de la estructura, y puede que haya personas que realmente crean que los hombres pueden tener bebés. Incluso podría hacerlo realidad. Exacto. ¿No está el Congreso luchando con este tema ahora? Sí, Que los profesores de medicina de la universidad estén hablando de padres biológicos porque no quieren decir que un hombre no puede tener un bebé. cierto. Es una muerte cerebral, pero están discutiendo sobre esas cosas. ¿Por qué no iban a discutir también entre nosotros sobre estupideces como esa? En todo esto habrá apostasía dentro. Bien, ¿cuál es nuestro punto, Martín? ¿Cuál es nuestro punto en todo esto? Nuestro punto es que hay un movimiento del destino. Solo mira este fondo de nuevo. Hay un movimiento del destino. Este movimiento seguirá adelante independientemente de lo que esté sucediendo en las cámaras del Consejo, ¿verdad? Exactamente. Así que analicemos esto un poco más. El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Esa es la misión. Misión. Cada pilar, todos los pilares que hemos tratado en estas conferencias, que Él ha establecido deben ser derribados. ¿Dice eso? No. No, se supone que debe ser fortalecido. Ahora, no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Este es el movimiento. Los pilares se mantienen, el movimiento lo tiene. Si quieres decir que el sábado no es la marca de la bestia, o que el sábado falso no es la marca de la bestia, entonces ve y únete a los católicos. Exacto, ve y únete a cualquier otro grupo porque no vas a poder hacer la misión. No vas a poder proclamar esto al mundo porque ni siquiera lo crees. Y no puedes fortalecer los pilares. Lo vas a derribar. Así que no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Martín, cuando miras el caos de la iglesia en tiempos de Jesús, ¿puso Él todo en orden cuando hubo un gran zarandeo? Sí, Jesús. Sí. ¿Expulsó a los cambistas de la iglesia? Él limpió el templo 2 veces. Bien, ¿arregló la iglesia? No. Ese es el punto. Ese es el punto. Quiero decir, podríamos decir rápidamente hasta qué punto Judas estuvo en la iglesia. Hasta la última cena. Y cuando se fue, estaba todo perfecto. No. Así que no hay necesidad de dudar de esto, Martín. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, déjasela a Dios. Dios se ocupará de eso. Así que pensemos en eso. Pero Martín, veo que ese presidente de la conferencia está haciendo un desastre. Voy a ajustarlo. Ese es su problema. Puedo resaltar lo que está haciendo. De hecho, probablemente tengo el deber de decir, disculpe, pero esto no está bien, tal vez. Y especialmente la mala acción. Hemos lidiado con esto varias veces. No vale la pena poner siempre los nombres. Debes demostrar la apostasía. El principio. Porque no solo él se adhiere a eso o califica. Daré un ejemplo. Tenemos un nuevo presidente de la conferencia general. Si hace lo mismo que el anterior, que no te gustaba, por ejemplo, pero ayudaba si solo mostraba el nombre del anterior, debes señalar la apostasía. Sin importar quién fue el anterior o quién fuese cuando hizo algo contrario a los pilares, entonces lo mencionas y listo. Así que tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva el pueblo de Dios. Este barco va a pasar con o sin ese presidente de la conferencia o ese otro presidente de la conferencia.
Si un presidente de la conferencia me dice, no creo en el pilar que se llama espíritu de profecía, o no creo que el tema del sábado y el domingo tenga algo que ver con la marca de la bestia, entonces dile, ese es asunto tuyo. Ese es asunto tuyo, pero en cuanto a mí, te voy a ignorar. Así es, si escriben declaraciones con las que no estás de acuerdo, ignora la declaración. Correcto. Si no es bíblico. Correcto. La carga reposa sobre mí día y noche, y mi alma está presionada como un carro bajo gavillas, no solo por el trabajo en Europa, sino también por el campo de California y el estado de la causa en Michigan, Nueva York, Maine, Massachusetts, pero sigo diciéndome a mí misma, esta es la obra de Dios. Esta es la causa de Dios. Él tiene un interés mayor por todos estos lugares y todas estas iglesias que cualquiera de nosotros pobres mortales pudiera tener. Jesús está al timón. Él siempre se asegurará de guiar el barco a puerto seguro. Sé que tenemos la verdad. Sé que toda alma que persevere fiel hasta el final será salva. Esa es la conclusión. No he leído aquí ni en la Biblia en ningún lugar donde debamos resolver esto. No somos los agitadores. Podemos señalar el mal. He entrado en conflicto con muchas conferencias. Quiero decir, cuando un presidente de conferencia me dice que uno de los apóstatas del mundo esotérico está tan inspirado como los escritos del espíritu de profecía, le dije que estaba de acuerdo con él. Uno está inspirado desde abajo y el otro desde arriba. Y por lo tanto, si esa es tu opinión, tú y yo no tenemos nada en común. No me importa lo que hagas. Ve y hazlo. Dios lo resolverá, pero en cuanto a mí, no te escucharé. Y el movimiento sigue adelante. La mayoría de esas personas ya ni siquiera están allí. La mayoría de los que realmente se oponen violentamente al mensaje están muertos o en algún otro lugar estos días. ¿Quién está agitando el barco? Dios está agitando el barco. Él ajustará las cosas desde arriba. Aquí hay una declaración de la Review en Herald, Martín. Eso es interesante. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no destruye su iglesia por su imperfección. Me gusta eso. Ha habido y habrá aquellos que están llenos de celo, no conforme al conocimiento, que purificarán la iglesia y arrancarán la cizaña de en medio del trigo. Pero Cristo ha dado una luz especial sobre cómo tratar con los que hierran, que están en la iglesia, y con los que no están convertidos. Los miembros de la iglesia no deben actuar de forma espasmódica, celosa ni apresurada, excluyendo a aquellos que consideren defectuosos en su carácter. La cizaña aparecerá entre el trigo, pero arrancarla sería más perjudicial a menos que sea a la manera de Dios. Es mejor dejarla quieta. Mientras el Señor trae a la iglesia a los verdaderos convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a su comunidad a personas que no lo están. Mientras Cristo siembra la buena semilla, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia, la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Así son las cosas. Así es, y no va a cambiar. No va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es mi perspectiva. Exactamente lo que tú haces. Ora. Jesús sabía que Judas tenía un carácter defectuoso, pero a pesar de esto lo aceptó como uno de los discípulos y le dio las mismas oportunidades y privilegios que a otros que había elegido. Judas quedó sin excusa en el camino malvado que siguió después. Judas podría haberse convertido en un hacedor de la palabra como lo fueron finalmente Pedro, Santiago, Juan y los demás discípulos. Jesús dio valiosas lecciones de instrucción para que aquellos que estaban asociados con él pudieran convertirse y no tuvieran necesidad de aferrarse a los defectos que manchaban su carácter. Esto es lo que sucede en la iglesia. Así es como funciona. Era así incluso cuando Jesús vivía con la iglesia. Sí,
¿Por qué sería diferente ahora? ¿Estaba Judas trabajando a espaldas de Jesús con aquellos que querían matar a Jesús? Sí, Es posible que tengamos un Judas o 2 o 3 o 4 o 100 o 2000 dentro de nuestra iglesia. creo que es bastante probable. Exacto, es probable. Entonces, Martin, hay gente que dice, la iglesia está haciendo un pésimo trabajo. Quitémosles los diezmos y las ofrendas. Chantajémoslo con eso. Entonces, el movimiento del destino necesita un cambio de liderazgo, necesita un cambio de organización. Muy bien. ¿Qué pasa con los diezmos y las ofrendas? No deben ser retenidos por los donantes, incluso si no están en armonía con lo que hace la conferencia. ¿Puede ser eso cierto? Leamos esto. Has estado reteniendo tus recursos para la causa de Dios. Lee el libro de Malaquías y observa lo que se dice allí con respecto a los diezmos y las ofrendas. ¿No puedes ver que no es conveniente bajo ninguna circunstancia retener tus diezmos y ofrendas porque no estás en armonía con todo lo que hacen tus hermanos? Los diezmos y las ofrendas no son propiedad de ningún hombre, sino que deben usarse para realizar una obra específica para Dios. Ministros indignos pueden recibir parte de los recursos así recaudados, pero ¿se atrevería alguien por esto a retener el tesoro y desafiar la maldición de Dios? Afirmación interesante. Los primeros pioneros no tenían dinero, generaban su propio dinero, trabajaban en los campos, sudaban, realizaban proyectos de construcción, trabajaban como herreros, intentaban ganar dinero para sobrevivir. Entonces, ¿cómo iban a ser pastores de tiempo completo? Entonces la benevolencia sistemática se introdujo y finalmente se estudió la cuestión del diezmo y se asumió. Esto era solo para el Antiguo Testamento y luego estudiaron el Nuevo Testamento y vieron que este seguía siendo el proceso. Entonces Dios introdujo ese sistema en la iglesia en tiempos de Elí. Eso es tan importante. La gente pagaba diezmos a la conferencia aunque se los estaban apropiando indebidamente. Entonces Elí era parte de los levitas y era el sumo sacerdote, así que ahí es donde tenía que ir el diezmo. Y sus hijos se apropiaron del diezmo Completamente. Y cayeron en apostasía. Exactamente, fue peor que una apostasía. A la gente que se le permitía retener sus diezmos. Bien, ¿quién es el primero en irse en un sistema apóstata si retienes el diezmo? Los buenos, ¿verdad? Exactamente. Son los primeros, el dolor de cabeza según ellos. Tienen que irse. Muy bien, así que no me atrevo, pago mi diezmo con alegría y libertad, diciendo como David, de lo tuyo te hemos dado. Una retención egoísta de Dios tenderá a la pobreza en nuestras propias almas. Hagan su parte, hermanos y hermanas. Dios los ama. Él está al mando. Si el negocio de la conferencia no se maneja según la orden del Señor, ese es el pecado de los impíos. El Señor no los hará responsables por ello. Pero hay gente que dice eso. Ese es exactamente el problema ahora. La gente dice que si sabes que donde das tu diezmo a una conferencia y están en apostasía o hay apostasía en esa conferencia, vas a ser considerado responsable. Eso es. Hay reglas muy estrictas sobre cómo se puede usar el dinero del diezmo. Sí. Tú eres parte de los comités. Hay reglas muy estrictas, ¿verdad? Sí, estuve en el comité ejecutivo por mucho tiempo y lo vi. Muy bien, ahora, ¿es posible malversar esos fondos? Sí, pueden si realmente quieren, pero será investigado. Bien, hay reglas muy estrictas y se pueden malversar. Pero entonces se necesita una persona corrupta para hacerlo. Entonces, ¿quién es responsable de la corrupción? ¿Esa persona o te conviertes en responsable de la corrupción? Entonces, si haces lo que puedes para corregir el mal, el Señor no te hará responsable de ello si haces lo que puedes para corregir el mal. Pero no cometan pecado ustedes mismos al retenerle a Dios su propiedad. Maldito sea el que hace la obra del Señor con negligencia o engaño.
También se ha dicho que la conferencia no es el alfolí, pero ¿no es esta afirmación exacta? No tenemos que recoger todas las afirmaciones que van a eso. Esta ya te muestra a dónde se devuelve tu diezmo. Ahora, antes de que todo este sistema estuviera en marcha, la gente daba dinero a causas como le parecía bien. Sí, pero ahora hay una estructura que está en armonía con la estructura bíblica. Y por lo tanto cuestionarla o decir que la estoy reteniendo porque siento que Joe Schmo no está haciendo bien su trabajo, es en realidad pecar contra Dios, ¿cierto? Eso es lo que dice. Y es importante recordar que en esa declaración también dice que al hacer eso, ¿qué pasa con el buen trabajo porque hay buenas políticas, hay buen trabajo que también se está haciendo, hay buenos pastores que están siendo pagados? De repente le cortas la garganta a todo eso. Correcto. Muchos están engañados acerca de su verdadera condición ante Dios. Se felicitan por los malos actos que no cometen. Esto es como el fariseo. Al menos yo no soy como el publicano. Como el publicano, sí. Y se olvidan de enumerar las buenas y nobles obras que Dios les exige, pero que han descuidado realizar. No es suficiente que sean árboles en el huerto de Dios. Deben responder a su expectativa dando fruto. Él los hace responsables por su fracaso en lograr todo el bien que podrían haber hecho mediante su gracia, fortaleciéndolos. En los libros del cielo están registrados como estorbos para la tierra. Sin embargo, el caso incluso de esta clase no es del todo desesperado. Con aquellos que han despreciado la misericordia de Dios y abusado de su gracia, el corazón del amor paciente aún suplica. Por eso dice: despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Mira pues con diligencia cómo andáis, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Citando Efesios. Así que cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. Martín, estamos en el crisol en este momento en todos los niveles. A nivel de conferencia general, a nivel de división, a nivel de unión. Y todas estas estructuras ya fueron introducidas por los pioneros. Todos esos niveles, hasta el de la conferencia e iglesia local, están sujetos a la obra de Dios en cuanto a sus caracteres personales. Está ocurriendo en todos los niveles. No puedo tomar uno y decir que no es de Dios o que este no es de Dios. Oh, aquí estamos tratando con el pueblo de Dios y esto y aquello, y yo sería mejor apropiándome del diezmo que ellos. Por lo tanto, sugiero esto o sugiero aquello. No, la estructura ya está establecida. Dios tiene el control. Él se encargará de ello. ¿Sabes qué? Hay algunas voces que están gritando sobre esto del diezmo o incluso la iglesia como una estructura. En su propio ministerio no siempre va sobre ruedas. Exacto. Así que deja de tratar de pensar que eres mejor y más perfecto que cualquier otra cosa y pongámonos a hacer el trabajo. Correcto. Entonces, en verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que las pierden. Pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que no sea dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos creyentes, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Serán sacudidos. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Martín, hay muchas personas en esta iglesia y líderes con los que discrepo vehemente. Yo también. Pero no es mi trabajo ponerles
una marca en la frente porque no sé si van a cambiar como lo hizo Aarón o si van a permanecer donde están. Pero cuando llegue el momento crítico, si han tenido una mentalidad ecuménica, se unirán a los ecuménicos y le darán la espalda al pueblo de Dios. Así que, legislación dominical universal, este movimiento se dirige a un conflicto, ¿no es así? El conflicto final. Estamos en camino. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata el conflicto final? En pocas palabras, es el choque entre la autoridad del hombre y la autoridad de Dios. Eso es todo. ¿En qué mandamiento tenemos la autoridad del hombre y la autoridad del hombre en yuxtaposición frente al sábado? Con el día de reposo. El cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado porque yo lo digo. Recuerda el domingo porque yo lo digo. Esos son los dos. Esos son los dos. Es una cuestión de autoridad, ¿verdad? No es tanto una cuestión del día como una cuestión de autoridad. Así que la historia se repetirá. La falsa religión será exaltada. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no posee ninguna santidad, será establecido como la imagen de Babilonia. Todas las naciones, lenguas y pueblos serán obligados a adorar este falso sábado. ¿Cuántas naciones, Martín? Pueblos, todas las naciones. Así que no son solo ciertos lugares, serán todas las naciones. Recuerda que puede ser en la frente o en la mano. Así que si no estás de acuerdo con la ideología, la mano servirá. Pero si estás de acuerdo con la ideología, entonces la frente servirá. Así que un país musulmán no podrá ser una banca, ¿cierto? Si no se adhieren a ella. Entonces, todas las naciones, lenguas y personas serán obligadas a adorar el falso sábado. El mundo va a legislar un día de descanso. El decreto que impone la adoración de este día se extenderá a todo el mundo. ¿Dónde comenzará? En los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país, del globo, ¿está bastante claro? Creo que es bastante sencillo, sí. Serán inducidos a seguir su ejemplo. ¿Significa esto que la Iglesia Católica tiene influencia en todos y cada uno de los países? Bueno, ¿no acabas de decir que junto con los adventistas del séptimo día son la otra denominación? Que es universal y tienen sociedades secretas. La forma en que gobiernan. La cuestión del sábado será el tema del gran conflicto final en el que todo el mundo actuará por separado. Ahora, hace unos años, la gente decía que esto nunca podría suceder. Ahora el mundo secular lo está gritando. Exacto. Podríamos mostrar ese video, pero no creo que lo hayamos puesto aquí, donde el mundo secular está diciendo, ¿qué está pasando aquí? Nos van a obligar a hacer esto. Bueno, lo pondré. ¿Quieres ponerlo? Sí. De acuerdo, ponla. Esa pequeña discusión. No adventistas hablando sobre el tema. Interesante, ¿eh? Vamos a hablar sobre qué hacer con todo esto en un segundo, pero brevemente, el tema de la ley del día de reposo es otra cosa sutil que quería mencionar. ¿Puedes explicarlo? Porque te pediré que expliques qué sería una ley del día de reposo. Pero también parece una de esas cosas como, oh, el gobierno nos va a dar un día libre. Maravilloso, suena genial. Bueno, tú y yo hicimos un programa completo sobre esto en febrero porque escribí sobre ello, porque esto viene de la Fundación Heritage, Salvando a América, Salvando a la Familia, que es su proyecto 2026. Hablamos de ello en este programa, pero para mostrarte lo coordinados y sincronizados que están sus mensajes, tienes gente en la teorobonosfera usando las mismas ideas y gente en la esfera de influencia femenina en la píldora rosa usando estas mismas ideas. Todos están sincronizados. 20 minutos hablando con Mitch McConnell no es lo único que pueden coordinar. Lo coordinan todo. Y entonces, Salvando a América, Salvando a la Familia, definió leyes del día de reposo
Y la mayoría de nosotros sabemos que una ley de reposo es una ley azul. Claro. Y muchos municipios y áreas en los Estados Unidos todavía tienen leyes azules donde no puedes comprar licor los domingos, o algunos lugares donde no puedes comprar alcohol en absoluto los domingos. Algunos lugares no pueden estar abiertos los domingos. Así es como la gente conoce las leyes azules. Pero salvar a Estados Unidos, salvando a la familia, llamó a esto leyes de descanso comunitario. Era muy orwelliano. En lugar de llamarlas leyes de reposo como los hizo Joel Weber, los llamaron leyes de descanso comunitario. Porque, por supuesto, tener un día donde no tengas que hacer nada sería realmente genial. Pero si no leías más y veías que se referían a que el tiempo libre y los negocios no podían estar abiertos para que todos pudieran ir a la iglesia, y hablamos de tener que ir a la iglesia, pero eso es lo que se debe hacer. Persuadir o tal vez coaccionar a todos a ir a la iglesia el día de reposo en lugar de hacer cualquier otra cosa. Esa era otra cosa. La gente tiene tantas cosas, otras cosas que podría hacer. Entonces, si eliminamos todas estas otras oportunidades, más personas elegirán ir a la iglesia, y entonces podremos empezar a coaccionar a quienes no lo hagan. Hablamos de cómo Pete Hegseth dice que las cosas en el Pentágono también son así. Incluso hicimos un programa completo sobre eso. Así es como operan. Y he hablado de cómo el domingo fue el día más agotador de mi vida en el nacionalismo cristiano blanco. Estuve en la iglesia todo el día con una pequeña pausa para ir a almorzar a algún lugar y ser un testigo nacionalista cristiano blanco en nuestra comunidad. Luego ir a casa, tomar una siesta y luego volver a la iglesia el resto del día. No se refieren a leyes de descanso comunitario. Se refieren a leyes que te obligan a ir a la iglesia. Y entonces cuando Joel Weber habla de leyes de reposo, lo que está diciendo, y lo dice muy claramente en este video, es que vamos a eliminar todas las iglesias que no estén de acuerdo con nosotros. Así que las únicas opciones para que la gente se vea obligada a ir a la iglesia en estos días de leyes de reposo son nuestras iglesias, donde te van a marcar si estás allí o no. Te van a vigilar y te van a castigar si no vas suficientes veces. Te van a embargar el sueldo al menos un 10%. Va a ser obligatorio. No vas a poder decidir si vas a ir o no a la iglesia y todas estas otras cosas. Esto suena descabellado. Suena como si nunca pudieran lograrlo. Pero es lo que él dice que quiere hacer. Legislación universal del domingo. Las naciones extranjeras seguirán el ejemplo de Estados Unidos. ¿Se está volviendo Estados Unidos bastante prescriptivo en el mundo? Sí. ¿Están manipulando a la OTAN? Oh, sí. ¿Le está diciendo a China que se mantenga al margen? No lo mencionamos en el anterior, cuando Trump entró al G7 y dijo, yo soy el jefe. Yo soy el jefe. Aunque ella lidera, la misma crisis caerá sobre nuestra gente en todas partes del mundo. Así que aquellos dentro de nuestras filas que dicen que no sucederá, métanse eso en la pipa y fúmenlo. Fúmenlo. Y si quieren decir que el sábado o el domingo no es la marca de la bestia, entonces podemos simplemente cambiar la doctrina católica, porque los católicos dicen que es su marca de autoridad. Entonces ellos afirman que es su marca y tú afirmas que no lo es. ¿Quién tiene razón ahora? ¿Quién tiene derecho a decir lo que está diciendo? Muy bien. La sustitución de lo falso por lo verdadero es el acto final del drama. Y cuando esta sustitución se vuelva universal, Dios se revelará. Así que antes de eso, ven y únete al movimiento antes de que sea demasiado tarde. Cuando las leyes de los hombres se exalten por encima de las leyes de Dios, cuando los poderes de esta tierra intentan obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el momento de que Dios actúe, porque estás cuestionando su autoridad. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Quiero decir, hemos demostrado hasta el cansancio que esto está sucediendo ahora mismo. Hemos tenido conversaciones con los principales líderes y personas influyentes en el campo que dicen que va a suceder.
Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Este es el problema. Hacia aquí se dirige el mundo y este es el movimiento. O estás con él o estás en contra. Si es bíblico, únete. Si no lo es, deberías quedarte en Babilonia. Oremos. Padre Celestial, es difícil decir estas cosas porque la gente lo llamará arrogancia. Pero la verdad, como hemos discutido en una ocasión anterior, Señor, nunca es arrogante, es simplemente la verdad. Así son las cosas. Esto es lo que está sucediendo en el mundo y estas son las opciones. Esto no es algo que sucede en un rincón, es un evento mundial. Es un movimiento mundial y solo hay dos lados, a favor o en contra. Ayúdanos a elegir en el nombre de Jesús. Amén. Amén.